Bueno, primero me paro porque yo todavía no me acostumbro a estas escenografías minimalistas, parecidas a Laura de América, y prefiero hacerlo a la antigüita, como dirían, a la tradicional. Yo, bueno, también a la antigüita, pues traigo mi PowerPoint, que es como el karaoke de los académicos. Necesito mis láminas que me vayan guiando en este asunto. Te pediría, Jorge, si te haces favor de colocarlas en las pantallas. Ah, ya están, gracias. Bueno, la Constitución obviamente es muy clara en la discusión que tenemos, señalar que la única excepción para el acceso a la información es por razones de interés público y seguridad nacional. Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya aprobada, determina específicamente las razones de interés público y para el caso de la seguridad nacional solo menciona que se reservará cuando ésta se vea comprometida y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Por lo cual, inicio, que obviamente la prueba de daño se tiene que dar en todos los casos. En ese sentido, esta presentación expone la manera y los casos en que debe actualizarse la causal de reserva por motivos de seguridad nacional, o sea, algunos casos, obviamente, dado que puede ser utilizada para encubrir, dado que en otros casos, y ha sucedido, puede, digamos, encubrir negligencias, abusos de autoridad, actividades ilícitas de las autoridades. Asimismo, ofrece también un ejemplo donde si procede o no la argumentación de dicha causal y otro donde se utilizó de forma indebida. Simplemente, bueno, como buen economista, pues algunos números para también dimensionar el problema, o más que el problema, pues el tema que estamos tocando. Si nosotros vemos ese cuadro, que no sé si se alcanza a ver, pues al año se presentan alrededor de 196 en el 2014 y 165 solicitudes donde la respuesta, el sujeto obligado, alude la reserva por cuestiones de seguridad nacional. Esto nos lleva a que es el 0.18% de las solicitudes que recibimos anualmente. En términos cuantitativos, pues no significa nada. Habría que ver en términos cualitativos, digamos, de qué tipo de cuestiones estamos utilizando. Ahora, las temáticas que se solicitan por parte de los particulares, donde se ha aludido, están principalmente concentradas en tres cuestiones: en documentos oficiales, estrategias, obviamente, de seguridad nacional y adquisiciones, ¿sí? En ese sentido, alguien diría, bueno, lo que pasa es que a veces pues, se pregunta que lo que acaba de decir Darío, que no sabía que le había preguntado, sobre adquisiciones, principalmente para las Fuerzas Armadas del país, y obviamente pues esto puede dar el estado de fuerza y poner en riesgo la seguridad nacional, lo cual, digamos, puedo entender. Es el 40.7 y después pues tenemos diferentes cuestiones y, por ejemplo, me llamó la atención el caso de Tlatlaya, ¿sí? Donde pues hemos tenido, pues no sé, pero bastantes solicitudes y solo en un caso se aludió la seguridad nacional, porque en la mayoría se ha aludido la seguridad pública. Y ahí tenemos a veces una confusión por parte de los propios sujetos obligados o de diversos sujetos obligados que para una misma información, para un mismo caso, aluden causales de reserva distintos en base a la ley federal vigente, obviamente, y como dice alguien también, o a veces aluden los dos para no errarle, ¿no? Pues ahí te van los dos, seguridad nacional y seguridad pública. Pero también se concentran en dependencias muy específicas. Aquí nos acompaña un representante del CISEN, que es a quien más, digamos, ha aludido, y entiendo por las funciones que realizan, el 23%, digamos, de estas respuestas donde se ha aludido la seguridad nacional, de estas 361 en los últimos 2 años, el 23% son del CISEN, el 9% de la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República el 8%, PEMES
el 7.8, principalmente, pues, obviamente, instalaciones, Sedena, 7.5, y el Archivo General de la Nación, 3.9. Impresionante, ¿no? Pero bueno, pero de estas 361 solicitudes, donde se ha aludido en la respuesta, 44 de ellas han sido recurridas, o sea, el ciudadano considera que la causal de reserva que se puso, no, digamos, bueno, le recurre, y el índice de recurrencia es de 12.2. Es decir, que el índice de recurrencia promedio que tenemos de estas 120,000 solicitudes anuales, más o menos del 5%. O sea, la recurrencia es mayor, más allá del doble en los casos de seguridad nacional. Pero ¿cómo en estos 2 años, cuando ya vienen aquí con nosotros, digamos, cómo hemos resuelto? Bueno, en 7 casos, ¿sí? O en el 17.5 hemos confirmado, hemos dicho, estuvo bien reservado por seguridad nacional. En el 37.5 hemos modificado. Y hay 2 tipos de modificaciones que yo le llamo. La modificación para entregar una parte, a lo mejor, ¿sí? Porque a veces las solicitudes traen varias solicitudes dentro de una misma solicitud, y a lo mejor se reservó todo, o a veces una posible versión pública, o se modifica, y ya no podemos sacar el porcentaje, para efectos. ¿Qué es eso? O sea, estuvo bien reservado, pero el causal de reserva no fue el indicado, ¿sí? En ese sentido, digamos, no estuvo bien motivado y fundada la reserva. Solo en el 10% hemos revocado la respuesta, hemos dicho no es reservada, debe entregarse. En el 20%, lo cual habla bien, hemos sobreseído el recurso, eso quiere decir que en el tramo de la sustanciación hemos llegado a un acuerdo entre el sujeto obligado, y por decirlo, y el recurrente, y digamos, se ha entregado la información o se ha hecho una explicación que satisface de mejor forma, digamos, esta cuestión. Y bueno, se han desechado el 12.5 y un 2.5, digamos, no se ha presentado, digamos, se ha muerto jurídicamente el recurso, ¿no? Una de las principales rectores del derecho al acceso a la información, ya lo dijo Darío, es la máxima publicidad, ¿sí? Porque hemos pasado en este país de la máxima opacidad y hemos tratado de ir pasando a la máxima publicidad. En estos del 2002 para acá, en varias reformas, esta es la 3ª reforma constitucional, y con varios intentos, yo hice un día un cálculo, no tenía nada que hacer, y me puse a ver cuántas veces se han modificado las leyes de transparencia en el país. La federal no se ha modificado hasta ahora, estamos en este asunto, pero se ha modificado 147 veces, o sea, por entidad traemos un promedio de 3.5, el DF la debe encabezar porque ya trae como 7, 8 reformas, pero bueno, y hay, digamos, vamos por aproximaciones sucesivas y creo que hemos ido avanzando en esta idea de pasar de la máxima opacidad a la máxima publicidad. Lo que obviamente esto implica que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones, ¿no? Que son los causales de reserva. El derecho al acceso a información, y lo sabemos muy bien los comisionados, no es absoluto, como todo derecho humano, tampoco es absoluto. Es decir, puede ser restringido, no obstante, esta restricción de las reglas de publicidad será sometido solo a un régimen muy limitado de excepciones. Así lo marca la propia Constitución y ya hoy la Ley General. Una de ellas, evidentemente, la seguridad nacional, está reconocida como una limitación legítima, eso lo tenemos claro, digamos. Nadie, digamos, en el INAI, y creo que tampoco la mayoría de los particulares que hacen solicitudes, quiere poner en riesgo la seguridad nacional de este país. Eso sí, de antemano, desde mi persona, se los puedo decir, y casi puedo apostar que mis otros 6 compañeros, así igual, no estamos queriendo, sino al contrario, nos preocupa la seguridad nacional. Entonces decía, bueno, de hecho está en el artículo 6, en el apartado 2, fracción primera, como la Ley General de Transparencia en diversos artículos que obviamente hablan de esta limitación de la seguridad nacional, y obviamente también basados en el ámbito internacional, como ya fue mencionado, en el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ese sentido. Debido a que no hay una fórmula general
que nos permite identificar los casos de excepción del derecho al acceso a la información, porque alguien decía, pues hagamos un listado de una vez, ¿no? Pues eso, digamos, es difícil, si no por decir imposible. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que van a estar, digamos, restringidas por seguridad nacional para, y hasta dónde la seguridad nacional va a ser una excepción del derecho, ¿no? Que todos quisiéramos, pero no se puede desde mi punto de vista. Por lo cual, para esta restricción, debemos tener o considerar dos cosas. Uno, ¿qué debemos entender por seguridad nacional? Eso es muy importante, ¿sí? Una cosa es una definición, ¿sí? Y otra cosa es un listado, ¿sí? La definición se puede dar y está dada, como ya aquí se ha dicho. Dos, adoptar un método que permita determinar cuándo es posible restringir el derecho y casos donde en qué casos, digamos, donde se pone en riesgo realmente la seguridad nacional. El artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia, la que está ahorita de la minuta del Senado, ¿sí? La que está en discusión ahora con los diputados, y que esperamos sí le hagan algunos matices, pero que esto también no lleve, digamos, a prolongar mucho la promulgación de una ley federal que nos urge, digamos, la ley federal es la pues más antigüita si la comparamos con los estados y de las más malonas del país, medido, digamos, por varios, el CIDE, por el propio artículo 19, queda más o menos como en 10º lugar. ¿Por qué? Porque no se ha renovado desde el 2002. Entonces, creo que es muy importante que los diputados modifiquen algunas cosas, ya lo dijo Eugenio, estamos en ese asunto. Voy a decir qué estamos proponiendo nosotros en términos de seguridad nacional y sobre todo del recurso del consejero jurídico, pero también yo llamo la atención, como lo hacía hoy el senador Ríos Peter, que no vaya a haber parálisis por análisis y no las vayan a meter a la congeladora nuevamente, ¿no? Entonces, sí, matices, cambios, pero que garanticen que tendremos, pues espero, una ley este mismo año. Bueno, el artículo 3, fracción 12 de esta ley, ¿sí? Dice, define en la ley federal lo que se entiende por seguridad nacional. Las acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, ¿sí? La gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación orientados al bienestar general, ¿sí? Que yo hubiera puesto primero la integridad, la estabilidad y la permanencia del bienestar general o de los ciudadanos y luego del Estado, ¿no? Porque nos preocupamos más por el Estado que por el bienestar general. Pero bueno, están los dos, ¿no? De la sociedad que permita el cumplimiento de los fines del Estado constitucional. Ese es el que está ahorita ahí. Por si alguien considera que no está muy claro, pues todavía hay posibilidades, no sé si muchas, pero de hacerle alguna afinación. Y el artículo 3, tan citado ya aquí de la Ley de Seguridad Nacional, pues es compatible principalmente en 3 palabras: integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Es textual estas 2 partes, aunque ya en la Ley Federal de Transparencia agrega, digamos, algunas cuestiones que son compatibles, que yo creo que le hacen una definición un poquito más amplia en ese sentido. Pero no hemos citado aquí que en la Ley de Seguridad Nacional hay un artículo 51 también, donde hay una definición mucho más clara, específica de lo que es seguridad nacional. ¿Y qué nos dice el artículo 51 de la Ley de Seguridad Nacional? Además de la información que satisfaga los criterios establecidos en la legislación general aplicable, es información reservada con motivos de seguridad nacional, o sea, ahí ya se va a lo específico. ¿Qué es lo que yo debo reservar o considera esta ley que debe estar reservado por motivos de seguridad nacional? Aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la seguridad nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen, o aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza. Creo que aquí es mucho más claro y específico, digamos, nos ayuda más, creo, a todos, incluido el trabajo que tenemos que hacer nosotros, pues para calificar
cuándo debemos o se podrá reservar información por seguridad nacional. Creo, la ley general remite a la ley de seguridad nacional, como ya se dijo. En la ley federal, y esta es una discusión que ha habido, de que si se debe explicitar o no más la definición, acabo de decir que es lo que se puso, que para mí es compatible con el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, pero yo creo que no deberíamos ir más allá, porque si no, sí vamos a meter un problema de conflicto de interpretación. O en dado caso, si hay la necesidad, pues yo haría una interpretación del artículo 51 de la Ley de Seguridad Nacional en la Ley Federal de Transparencia. ¿Cuál puede ser el método para poder, digamos, determinar cuándo se puede restringir el derecho de acceso a la información? ¿Sí? El método para determinar cuándo es posible restringir, o sea, cómo vamos a aplicar estas definiciones en los casos de seguridad nacional, debe atender a criterios nacionales e internacionales. Bueno, eso es evidente, ¿no? ¿Cuáles son los criterios nacionales? Bueno, uno, y está en la Ley General, artículo 104, la prueba de daño. Para mí esa es la prueba del ácido, ¿no? O sea, es donde nos podemos poner de acuerdo y convencernos los unos a los otros y dejar fuera cualquier sospechosismo que podría haber de que se está resguardando algo por seguridad nacional sin serlo o viceversa, ¿no? Que nosotros abriéramos algo que es seguridad nacional. Bueno, pero está ahí el consejero jurídico. Pero bueno, uno es, la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable o identificable del perjuicio significativo al interés público, la seguridad nacional. Es la primera pregunta que yo me haría o que nos debemos de hacer. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general del que se difunda. Esto creo que es lo que, o sea, el interés, digamos, de mantenerla reservada es mayor, nos beneficia a todos más que hacerla pública. Es lo que llamaríamos los economistas el costo-beneficio, ¿sí? ¿Nos beneficia más mantenerla resguardada esa información o no, digamos, en ese sentido? Y, pues, digamos, ahí le podríamos meter, digamos, a lo mejor unos modelos intertemporales, una cosa así, que nos permitiera saber en el tiempo y en el espacio, ¿no? En ese tipo de cosas, para poder hacer una valoración. 3, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Y obviamente hay criterios internacionales, no los voy a leer aquí, el caso de Claude Reyes, entre otros. Y bueno, tomando estos criterios nacionales y algunos internacionales, ya otros criterios para poder tomar una decisión que de verdad es, pues, sumamente importante, porque también puede ser sumamente riesgosa y debemos ser muy cuidadosos, es la restricción debe ser establecida en una ley. Eso ya, digamos, lo tenemos nosotros, ¿no? En sentido formal y material. En este caso, la limitante por seguridad nacional prevista ya en la propia Constitución y que está prevista en la Ley General y está prevista en la Ley Federal. Eso ya. La restricción debe tener un fin legítimo. Esto implica, entre otras cuestiones, que la información solicitada debe relacionarse con el fin que busca proteger, es decir, la seguridad nacional. Primero tenemos que demostrar que lo que nos están preguntando está relacionado con la seguridad nacional, ¿no? La negativa de proporcionar información debe ser proporcional a la protección del fin legítimo, esto es, el daño que se causaría con la difusión de la información debe ser mayor, como ya lo decía, al interés público en obtener la información. La negativa de acceso a la información debe constarse por escrito y contener los motivos y fundamentos legales que la justifican. Aquí es importante que acrediten cómo, por qué y qué acción en específico de las que corresponden al concepto de seguridad nacional se estaría afectando. Esto último atendiendo a la amplitud del concepto de seguridad nacional que recoge nuestros ordenamientos. Tenemos que ser muy específicos, digamos, en qué es lo que estamos protegiendo, ¿sí? Establecer un plazo de reserva, ¿sí? La Ley General nos habla de 5 más 5. Y aquí de verdad hay un problema, y yo me acuerdo en el DF, cuando dijimos, bueno, ¿qué va a pasar cuando nos pidan los mapas, pues, de los centros penitenciarios y los reservan? Pues allá era por 6 años, ¿y qué a los 6 años ya se los van a dar? Pues no, no.
Igual, por ejemplo, algunas instalaciones militares, las instalaciones de Laguna Verde, etcétera, que podrían poner en riesgo al país, digamos, vas a conocer. Ahí tenemos que ver, digamos, lo que hicimos en el DF es que la pasamos a información confidencial. En ese sentido, porque ahí yo quiero saber qué va a pasar, y de verdad, como decía el licenciado del CISEN, el profesor del CISEN, pues no la podría dar porque pongo en riesgo, digamos, o sea, aunque haya pasado el plazo de reserva. Entonces tenemos que ser, digamos, ahí consecuentes. Traía de los principios de Luxemburgo, pero bueno, me los voy a saltar para ir ya a dos casos específicos, que fue lo que se me pidió. En uno, desde mi punto de vista, obviamente, donde hubo un mal uso del uso de seguridad nacional, y otro donde hubo un buen uso, digamos, en ese sentido. Es el recurso 1877 del 2015, son actuales, ¿no? O sea, porque tampoco quiero, obviamente, meterme con los compañeros que antes estuvieron aquí, ¿no? Y no voy a decir, obviamente, ni quién fue el ponente, ni cómo quedó la votación, sino finalmente, simplemente ir al caso. Y el caso, perdón, es que conseguimos es uno del CISEN, donde creemos que hubo un mal uso. ¿Y qué fue lo que se pidió? Lo que se pidió, ¿sí? El otro también, quiero decir antes, el otro caso del buen uso también es del CISEN. ¿Sí? Es que la mayoría de los casos que tenemos de seguridad nacional están en el CISEN, no es nada personal. Lo que se pidió fue la descripción de expedientes contenidos en el índice de expedientes reservados con los siguientes datos: número de expediente, año, plazo de reserva, así como los artículos a través de los cuales fueron reservados. O sea, pidió una relación. Se negó la información por seguridad nacional. Dice, la divulgación de dichos documentos, esa fue la respuesta o la argumentación, expondría elementos que permitirían evaluar las fortalezas del gobierno federal y del sujeto obligado, con lo cual se afectaría el ejercicio de sus atribuciones, así como de otras dependencias federales, estatales y locales. Además, se afectaría la eficiencia del sistema de investigación e información en cuanto a la producción de inteligencia, ya que se lesionaría la oportunidad, discreción y eficiencia del gobierno federal. Bueno, ¿qué resolvió este instituto? Y fue por unanimidad, ¿sí? Bueno, pues que no se actualizaba la clasificación de seguridad nacional, porque la solicitud se podía atender con la entrega de una descripción genérica de los expedientes reservados del sujeto obligado, lo cual no permite conocer información específica o particular de algún caso en concreto que revele información que sí es reservada. Adicionalmente, se advirtió que en un caso similar, el propio sujeto obligado entregó el título, tema y descripción de los documentos monográficos que aparecen en el listado de índices de expedientes reservados. O sea, ya había entregado una parte, ¿sí?, de todos estos índices, de expedientes reservados en una solicitud diversa. En caso de que dentro de la descripción genérica, esto es parte de la resolución de este instituto, se mencionaran normas, procedimientos, métodos, fuentes, citando la Ley de Seguridad Nacional, especificaciones técnicas, tecnología o equipos útiles que pudieran vulnerar las acciones para afrontar los riesgos y amenazas de la seguridad nacional, se ordenó omitir dicha información. Pero era un listado, digamos. La conclusión es que aunque la información se relacionaba directamente con expedientes, con la difusión del interior de los expedientes, sí pondría en riesgo la seguridad nacional, pero la entrega de información genérica podía satisfacer la solicitud y evitaba, digamos, algún daño, digamos, a la seguridad nacional. Bueno, ahora un ejemplo de buen uso del causal de reserva del propio CISEN. Es el recurso 5214, también del 2015. ¿Y qué se pidió? La versión pública, yo digo la versión pública, de la Agenda Nacional de Riesgos del 2015 y la del 2014. O sea, la de 2015 lo que tenían, ¿no? Versión pública, pues para mí la versión pública pues hubiera sido pues el título, ¿no? Así la que solamente dijera la primera hoja, ¿no? Agenda Nacional de Riesgos, obviamente. La Agenda Nacional de Riesgos, esta fue la respuesta, correspondientes a los años 2014 y 2015, se encuentran reservadas por un periodo de 12 años, de conformidad con el artículo 13, fracción primero de la Ley Federal,
toda vez que su divulgación potencia una amenaza a la seguridad nacional, dado que ponen en riesgo las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Esa fue la respuesta. ¿Y cuál fue la resolución de este instituto? El Pleno concluyó, y también por unanimidad, que de otorgarse el acceso a las agendas nacionales de riesgos 2014-2015, se actualizaría un daño presente en razón de que se haría de conocimiento público información de inteligencia que detalla de manera prospectiva las posibles amenazas en temas relacionados con seguridad pública y seguridad nacional. Asimismo, sería probable, pues, o sea, nosotros aquí tuvimos que hacer la prueba de daño. No la hizo el CISEN porque no le obliga a la ley federal de aquella. Esta sí, digamos, lo obligará en su momento, cuando sea vigente, a hacer las pruebas de daño correspondientes. Asimismo, sería probable, toda vez que de conocerse las amenazas detectadas y sobre las que se desarrollaron acciones específicas para combatirlas, podrían alertar a aquellos agentes que actúan en contra de los intereses del Estado mexicano, que sí debe haber algunos, Darío, algunos sí debe haber. Y sería específico en virtud de que la difusión de esta información pondría en riesgo las acciones destinadas a proteger la seguridad interior de la Federación. El CISEN fundó y motivó el posible daño que se podía causar a la seguridad nacional al brindar las agendas requeridas, por lo tanto, esta causal procede en este caso para restringir. O sea, sí se motivó y se fundamentó por el CISEN, no se hizo la prueba de daño, vuelvo a insistir, porque esta no se requiere actualmente en la ley, como se ha mencionado, pero para las próximas, digamos, años, esperamos que no muchos, o el próximo año cuando menos, sí, digamos, el propio CISEN y todas las agencias relacionadas con la seguridad nacional o todos aquellos sujetos obligados que tengan que reservar información por algunos de los causales que marca la ley, que ahora son menos, pues tendrán que hacer la prueba de daño. Y quiero que otra lo platicaba con Darío, creo que hay una confusión de una nota de ayer que dice que uno de los problemas del proyecto o de la minuta que tiene la ley federal es que como los comisionados vamos a tener, está en el artículo 153, si no me equivoco, que bueno, me lo sé bien, pues apenas está en proyecto, pero creo que es el 153, acceso a los expedientes reservados, pues, digamos, para, digamos, poder fundar nuestras resoluciones, tener, digamos, en ese sentido, y obviamente habla de que estos tendrán que ser revisados en las instalaciones del sujeto obligado, lo cual, digamos, hay gente que dice, no, bueno, no le veo mucho problema, entiendo, a lo mejor no en todos los casos se actualizaría, pero bueno, así quedó. Pero según hubo una interpretación ayer, de que si los comisionados veíamos ya esa información reservada, ya no se requeriría la prueba de daño. Eso no es así. La prueba de daño se requerirá, veamos o no veamos, digamos, los expedientes. Ahora, nosotros los expedientes los vamos a ver ya cuando se haga recurso, en ese sentido. ¿Sí? Veamos. Y la prueba de daño tiene que venir no en el recurso de revisión, que fue una de las cosas que más se discutió en el Senado, porque había una parte que opinaba que la prueba de daño sí, pero al momento del recurso de revisión, porque si no se le iban a hacer pasar toda la vida haciendo pruebas de daño. Cuando hemos visto el número de solicitudes que estamos hablando, de 300 al año, ¿sí? Digamos, en seguridad nacional, evidentemente, ¿no? Pero quedó, gracias a la sensibilidad de los señores senadores y diputados, quedó que desde la respuesta inicial tiene que ir la prueba de daño. Bueno, voy al famosísimo recurso de revisión que ha presentado la Consejería Jurídica ante la Suprema Corte bajo el expediente 1/2015, pues evidentemente es el primero, y espero que sean muy pocos, en contra de la resolución de nuestro instituto del 740 del 2015. ¿De qué se trata este recurso? Voy a tratar de ser muy breve. Uno, en este recurso la mayoría de los comisionados presentes coincidieron, digo presentes porque estábamos 6 de los 7, alguien estaba de comisión, coincidieron con el sentido general de modificar, ahí sí fuimos, digamos, los 6, eso hay que decirlo, e instruir la entrega de los itinerarios y las versiones públicas de los planes de vuelos de toda la flotilla aérea del Estado Mayor Presidencial, así como la lista de pasajeros que acompañan al presidente de la República en sus giras de trabajo de los meses de julio a octubre del 2014, ¿sí? Hasta ahí, digamos, estuvimos de acuerdo en ese sentido. Y bueno, fue evidente porque a mí me tocó argumentar en el Pleno, quiero decir que todos fuimos ahí juntos,
Pues, por ejemplo, una gira que hizo el presidente a Europa, no me acuerdo si fue a Rusia, donde, pues obviamente, tenía el periódico a qué hora salió, ¿sí? Con quién iba, con qué depende. Pues a veces van los periodistas hasta adentro del propio avión presidencial, digamos, con quién iba, etcétera, etcétera, porque por eso se nos coló en Twitter una vez, ¿se acuerdan? De quién iba ahí también en el avión presidencial. ¿Dónde aterrizó? ¿Dónde hizo la escala? ¿Cuánto duró la escala? Etcétera, etcétera. ¿A qué horas volvió, digamos, a aterrizar? Todo, digamos, estaba perfectamente, digamos, hora de llegada, hora de destino. Eso en todo fuimos los comisionados, eso sí. Donde vino el problema fue en los helicópteros, ¿sí? En los famosos helicópteros en este país. Y 4 comisionados fuimos con una posición y otros 2 comisionados con otra posición. Obviamente, pues el recurso terminó siendo por mayoría de un tipo. La de los 2 comisionados, digamos, ellos estuvieron en contra de publicitar los lugares y horarios de salida y llegada de los planes de vuelo de los helicópteros, ¿sí? ¿Sí? Dado que consideran que sí pueden facilitar la generación de patrones de vuelo. Este fue el argumento fundamental y creo que es un argumento válido. A mí todavía me dijeron, bueno, pues tú que eres economista, ¿verdad? Que se podía modelear, etcétera, etcétera, patrones de vuelo. No, no creo, pero bueno. De estas aeronaves, y por ello se pondría en riesgo la seguridad e integridad del presidente, de los secretarios de Estado, del procurador de la República, que son quienes usan, digamos, estas aeronaves, digamos, los helicópteros del Estado Mayor Presidencial. Los otros 4 comisionados, bueno, y quien quiera saber quiénes son, pues digamos, el recurso está público en nuestra página y puede leer, digamos, todo. Estuvieron a favor de publicitar también, digamos, la parte de helicópteros, en virtud de que los lugares y horarios de salida y llegada no revelan patrones de vuelo, ni posibilitan la planeación de atentados a aeronaves en futuros trayectos, puesto que las circunstancias no podrían repetirse de forma idéntica y las actividades para las que se utilizan no están programadas ni ofrecen algún tipo de patrón de vuelo. Ese fue el argumento, ¿sí? Entre si hay o no un patrón de vuelo. Si fuese demostrable que hay un patrón de vuelo y que uno puede saber exactamente a qué día y a qué hora va a pasar, digamos, uno de los secretarios de Estado, el procurador o el señor presidente, pues entonces a lo mejor sí, digamos, en términos de que pues alguien quisiera tirar, digamos, un helicóptero de donde van, digamos, estos secretarios. Lamentablemente ha habido 2 accidentes de secretarios de Gobernación en aeronaves, pero hasta donde hemos sabido, ninguna, digamos, tuvo que ver con ningún tipo de atentado, sino fueron, digamos, cuestiones que estuvieron relacionadas con fallas, pues de otra índole, mecánicas o no sé, o de la propia aeronave, de 2, lamentables, de verdad, de secretarios de Gobernación en este país. Entonces, la resolución del INAI terminó, que le ordenó a la Presidencia de la República entregue los interinarios y las versiones públicas de los planes de vuelos de toda la flota, o sea, de los aviones y los helicópteros que dispone el Estado Mayor Presidencial, así como las listas de pasajeros que acompañan al señor Presidente de la República durante sus giras de trabajo, lo anterior para los meses de julio-octubre, que fue lo que se pidió. ¿Y por qué solo la lista de acompañantes del presidente? Porque fue lo que se pidió, no se pidió de otras cosas. Y también en versiones públicas de los planes de vuelo se ordenó, esto creo que debe ser muy importante, porque parece que se ordenó testar la velocidad y la altitud de todo tipo de aeronaves, ¿sí? Aviones y helicópteros, y la ruta técnica para el caso de los helicópteros, así como de otros datos técnicos que pudieran estar en estas bitácoras. Por considerar que estos datos, esa es la resolución, eso fue lo que ganó, ¿sí? Estos datos sí podrían poner en riesgo la seguridad nacional del Estado mexicano al poner en una situación de riesgo al titular del Ejecutivo Federal, pues podrían permitir planear ataques cuando se realicen nuevos vuelos, ¿sí? Además, el sujeto obligado debe clasificar los nombres, firmas y cantidad de elementos del Estado Mayor Presidencial que constan dentro de las listas de pasajeros y planes de vuelo. Se diferenció, digamos, entre pasajeros civiles, por decirlo de alguna forma, de los pasajeros, digamos, o pues de los pasajeros que son de parte del Estado Mayor Presidencial o de los propios pilotos, digamos, en este sentido, ¿no? Por su parte, como todos sabemos, la Consejería Jurídica, y déjenme decir que un servidor, y creo que los 7 comisionados, estamos de acuerdo y hemos estado de acuerdo, no objetamos, que la Consejería Jurídica tenga esta posibilidad, ¿sí? De que ante una resolución del INAI pueda interponer un recurso de revisión, ¿sí?
Si ustedes ven, cuando fuimos al Senado, los actuales comisionados, no cuestionamos, digamos, dentro de nuestro decálogo no estuvo el cuestionamiento de por qué el consejero jurídico debiese ser. Y eso que es el abogado de la nación, yo todavía no lo entiendo, sé que es el procurador, pero sé que la procuraduría va a desaparecer, y entonces se discutía en el Senado si es el abogado de la nación o el abogado del Ejecutivo. Bueno, eso, digamos, en su momento. Pero bueno, en él recae esta posibilidad, ¿sí? Que vuelvo a decir, bueno, lo digo personalmente, pero creo que todos los compañeros, no me quiero abrogar, estamos de acuerdo en esta posibilidad, ¿sí? Tenemos algunas propuestas que podrían mejorar, creemos, el proceso. Yo, por su parte, considero que brindar los itinerarios y planes de vuelo podría poner en riesgo la seguridad nacional. No obstante, y esto sí ya es de mi cosecha, que este instituto ordenó proteger aquellos datos que derivan de un análisis que en realidad podrían poner en riesgo. Estos los datos técnicos, digamos. Pero ¿de dónde salió y a dónde llegó? ¿Y a qué hora salió y a qué hora llegó? Desde mi punto de vista particular, creo que no. La altura, todos los otros datos técnicos que tienen las bitácoras, pudiese ser que sí. Y por eso mejor reservar. El ministro presidente de la Suprema Corte determinó conceder la suspensión solicitada por el consejero jurídico del Ejecutivo Federal para que no se divulgue la información cuya publicación, a juicio del recurrente, pone en peligro la seguridad nacional, por lo cual ahorita está en una reserva de facto, por llamarlo de alguna forma, porque pues obviamente tenemos, y es entendible, pues esperar que esto se resuelva. Y hasta que se resuelva este recurso de revisión presentado ante la Suprema Corte. Y yo estoy de acuerdo, no sé, ayer un artículo de Mauricio Merino sobre la ley, muy bueno, que hablaba, pues, o sea, como que, o sea, de un equilibrio. Le decía, está bien, que lo resuelva la Suprema Corte, este tipo de cuestiones, y que nos vaya dando jurisprudencia a todos y certidumbre, y totalmente de acuerdo que es la última instancia de interpretar la Constitución. Y en estos temas creo que hay que ser cautelosos en ese sentido. Pero también, digamos, cuando realmente son, digamos, estos temas, en ese sentido. Y creo que no serán tantos, porque también seremos cautelosos en el INAI cuando realmente hay un efecto demostrable de que pone en riesgo la seguridad nacional. Espero que tampoco el consejero jurídico, cosas que realmente no pongan en riesgo la seguridad nacional, porque estar utilizando este recurso, y creo que tampoco, digamos, la Consejería Jurídica va a estar recurriendo frecuentemente a esto, porque finalmente, o solo que de verdad nuestras resoluciones sí estamos poniendo, digamos, en riesgo, que no es, creo, de ninguno de nuestros compañeros y de un propio, digamos, sino al contrario, creo que todos estamos preocupados por preservar la seguridad nacional. Al respecto, el INAI presentó una propuesta de artículo para la ley federal, ¿sí? Donde el 163 bis, en el cual nosotros, desde nuestro punto, primero se debe reconocer a las partes en el recurso de revisión, cuestión que no está reglamentada, ¿sí? Así, el consejero jurídico, el INAI, como la autoridad responsable, ¿sí? En este caso, pues por ejemplo, presidencia, ¿sí? Bueno, está representado por el consejero jurídico, pero por ejemplo, si fuera otra dependencia, también pudiese, digamos, el equilibrio de partes, y el tercer interesado, en este caso, el recurrente, ¿sí? A fin de que cada una de ellas pueda presentar sus argumentos para defender sus posiciones ante la Corte. Y otra cuestión que estamos proponiendo, ¿sí? Y ojalá, digamos, los diputados sean sensibles, es que haya un procedimiento para no lo hay. Y como todos sabemos, bueno, más ustedes que yo, porque yo vuelvo a repetir, no soy abogado, pues en aquellos recursos que van a la Corte, como el amparo o otro tipo de contestación de constitucionalidad, pues hay unas leyes reglamentarias, digamos, de este tipo de cosas. Tampoco queremos una ley reglamentaria, sino lo que estamos proponiendo es que el recurso de revisión que puede interponer el consejero jurídico ante la Corte, ¿sí? Pues obviamente pueda y retome lo que es el capítulo 4 del título 8 en la Ley General, lo que es el título 2 de la Constitución, aquel reglamento que tiene que ver con las controversias constitucionales. Que sea el mismo, digamos, para no hacer otro, que es la ley reglamentaria de la fracción primera y segunda del artículo 105 constitucional, que simplemente la ley federal remita, digamos, a ese procedimiento para sustanciar y resolver, digamos, los, ¿cómo se llama?, recursos de revisión del consejero jurídico. Por lo cual, pues sí es importante que la Cámara de Diputados pues, le pueda dar una revisada a este asunto, al de la definición de seguridad nacional, y sobre todo
a la reglamentación y procedimientos para la interposición de este recurso de revisión, que desde mi punto es válido totalmente, es una buena válvula y que genera jurisprudencia y certidumbre en términos de la seguridad nacional, pero sí, digamos, hay que meterle, digamos, algo de mano, y bueno, el INAI pues estará enviando, espero que el día de hoy, pues sus sugerencias a este y a otros puntos, y de verdad, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Óscar, por la exposición, por los